continuamos. Rosa, Sí. soy Néstor, Hola, aquí de Néstor. Uruguay. Hola, ¿Qué tal? Néstor. Sí, da la impresión que es desde Argentina, no estoy seguro, que está como alguien con el micrófono encendido. Entonces no sé si me pasas ese contacto y le preguntamos otra vez. A ver. Sí, se escuchaba toda su conversación, ¿no? Pero ya no. A ver. Dale, bueno. Ya. Entonces, bueno, voy a compartirles mi pantalla. Me avisan cuando la ven. A ver. Me avisan cuando ven la pantalla. ¿Ya la ven? Sí, Muy bien. listo. Muy bien. Entonces, bueno, esta es nuestra segunda sesión. Va a ser una sesión interactiva, les prometo que se van a divertir mucho, sobre la guía para la incorporación del enfoque de género. Entonces, bueno, primero lo que queremos compartirles son proyectos que han tenido un enfoque de género sobre la paternidad activa. Les voy a enviar el link para que cada uno lo vea en su computadora, porque como sabemos que a veces tenemos problemas en internet, se los voy a pasar aquí por el chat y es corto, dura 2 minutos y el otro dura como 5 minutos en total. Entonces terminamos de verlo y continuamos. ¿Les parece? Entonces ahí va. Sí, se escucha. Me lo acaban de decir. O sea, ellos nos rechazaron la solicitud y todavía no podemos emitir permisos porque los jóvenes están. No sé quién. Siento que está aprobado, pero en el coso, en el POA, aparece los 14 millones. Si se escucha a alguien, creo que es de María Mónica, ¿no? Creo que es el micrófono de María Mónica que estaba abierto. Pero bueno, ya Sí, tienen. parece que ya lo silenciaron, sí. Ya, bueno, entonces este video es cortito, dura 2 minutos. Si lo pueden ver y luego, después de ver ese video, ven el otro, que dura como 5 minutos. Me escriben cuando terminan de ver los videos. A ver, aquí tenemos unos problemillas técnicos.
Bueno, nosotros también ya terminamos. No sé si ya todos están listos. Esperamos 2 minutos, que Verónica entró como 2 minutos tarde. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Continuamos. Muy bien. Listo. ¿Qué les pareció? Bueno, aquí les comento que este proyecto es un proyecto que está siendo llevado a cabo por la Red de Masculinidades en Centroamérica, con el apoyo de MenCare, Men Engage, es una red la cual la Aldeas Infantiles ha tenido contacto con ellos, pues tuvimos interés en desarrollar un proyecto conjunto para Centroamérica, para El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Y bueno, de hecho hemos presentado un proyecto a una fundación que, bueno, aún no tenemos respuesta de financiamiento, lo presentamos a través de SOS Holanda. Entonces, este proyecto, esta apuesta por la paternidad activa, incluye una metodología que aquí se las presento a continuación. Es una metodología de trabajo con hombres por la paternidad activa. Tiene 4 sesiones, las cuales introduce el tema del embarazo, de la experiencia, desde la experiencia masculina, también sobre el tema de la crianza positiva, el acercamiento a los hijos, a las hijas, para educarlos sin violencia, con una educación con ternura, y sobre todo también para el involucramiento de los hombres en el cuidado de sus hijos y en las labores domésticas. Entonces, bueno, ese es el ejemplo del proyecto que queríamos compartirles. Y bueno, ahora vamos a abordar las consideraciones, los 5 puntos que se deben considerar para que una propuesta o un proyecto tenga la perspectiva de género. Son 5 puntos que son muy importantes. El primero es visibilizar a las mujeres y a las niñas adolescentes como parte de la población destinataria en las acciones. Lo primero que se tiene que hacer es visibilizar. Lo segundo es advertir la existencia de una situación de desigualdad, que existe una situación de desigualdad, estar conscientes de esto. Y lo tercero es analizar esta desigualdad y que esta desigualdad es el resultado de patrones culturales, prácticas culturales que significa una desigualdad que postergan a las mujeres y a las niñas. El cuarto punto es que las propuestas deben incluir un análisis de las relaciones de género, que estas relaciones de género son una expresión de desigualdad también. Y el quinto punto es que el proyecto, una vez que visibilice, advierte, analice y se dé cuenta de que las relaciones de género son desiguales, sea una apuesta por actuar en consecuencia, es decir, por revertir esta situación. Entonces, bueno, esos son los 5 primeros puntos de análisis para considerar. Y una vez que tengamos estos puntos claros, también debemos tener en cuenta que para incluir el enfoque de género no se debe tener solo un foco de atención hacia las mujeres, sino también hacia los hombres y las relaciones entre hombres y mujeres.
Ahora, no solamente la relación entre hombre y mujer, sino también las relaciones entre los mismos hombres y entre las mismas mujeres, que por diferentes situaciones también existen desigualdades. Existe también una postura de cómo es el hombre hegemónico, ¿verdad? Y que también eso significa una desigualdad entre los mismos hombres. ¿Cómo lo hago? 5 acciones. Les proponemos primero 5 puntos que se deben tomar en cuenta y ahora acá les proponemos 5 acciones que se deben hacer para incorporar el género en los proyectos. Lo primero es realizar estadísticas, contar con estadísticas desagregadas por sexo, tener información no solo cuantitativa, sino también cualitativa, sobre cuál es la situación de las mujeres, los hombres, niños y niñas en diferentes ámbitos educativos, sobre ingresos, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es contar con estadísticas. Lo segundo es realizar un análisis de género que esté relacionado con la división sexual del trabajo. ¿Qué significa la división sexual del trabajo? Significa que las mujeres y los hombres, por cuestión de su sexo, son asignados roles domésticos y productivos diferentes. Las mujeres más para el abordaje doméstico y los hombres más para abordaje productivo. Si bien es cierto, en los últimos tiempos las mujeres han tenido un mayor acceso al trabajo productivo, no necesariamente ha pasado que los hombres hayan tenido un acceso a el cuidado o el trabajo doméstico. Entonces, es muy importante, primero, realizar las estadísticas, contar con estadísticas para nuestro proyecto desagregadas por sexo, y lo segundo, realizar un análisis de género que incluya la división sexual del trabajo, el acceso y control de los recursos, tanto materiales como inmateriales, quién toma las decisiones también, y sobre la participación comunitaria. Otro punto adicional en este análisis de género es también la situación legal en las comunidades sobre, es decir, cómo está la legislación en cuanto a el tema de las desigualdades de género. Después de realizar ese análisis de género, pues se deben contemplar objetivos que contribuyan a revertir las situaciones de brechas encontradas en el proyecto. Y luego, en todas las fases, desde la identificación la formulación, ¿no?, hasta la implementación y la evaluación, se deben identificar puntos de entrada y acciones específicas para alcanzar los objetivos de igualdad de género, es decir, que contribuyan a revertir la situación de desigualdad que hemos encontrado. Y finalmente, lo último es plantear un sistema de seguimiento y evaluación que incluya indicadores. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿No? Entonces, seguimos. Entonces, ¿cómo es este proceso de planificación? Aquí específicamente también en la guía les presentamos el proceso de planeación desde la definición del problema. Al definir el problema, debemos analizar cómo afecta este problema a hombres, a mujeres, niños y niñas, depende del grupo con el que vamos a intervenir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el problema de deserción escolar, son diferentes las causas por las cuales los niños no asisten a la escuela de las niñas que no existen en la escuela. Entonces debemos trabajar por revertir estas causas, es decir, las niñas en general no van a la escuela por temas a veces de seguridad, si la escuela está muy lejana, es inseguro para las niñas acceder a la escuela y las familias no las envían, y los niños más por el tema de que son incorporados a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces se deben analizar las causas diferentes hacia niños y niñas en la definición del problema. Luego también al identificar las soluciones, también en el mismo ejemplo, tenemos que identificar los problemas y identificar soluciones específicas de acuerdo al género. Luego, para la selección de la metodología, lo que se propone es un enfoque de empoderamiento siempre, empoderamiento hacia las niñas y niños y también hacia las mujeres.
porque se considera esta situación de desventaja en la que se encuentra. Y se debe utilizar una metodología adaptada al contexto sociocultural. Aquí en la selección de metodología para incorporar el enfoque de género en los proyectos, nosotros siempre recomendamos el contar con expertos en género que nos permitan analizar desde el análisis del problema y para también proponer una metodología adecuada en la intervención de los proyectos. Después es elegir socios estratégicos, establecer alianzas con organizaciones que trabajen el tema de género y también de organizaciones de hombres que trabajen por la igualdad. Al definir los objetivos y los resultados, también se debe tomar en cuenta, como dijimos previamente, es que se contribuya a el empoderamiento de las mujeres y disminuir las brechas de género identificadas. Al mismo tiempo, en la definición de productos y cuando se incorpore el equipo para la implementación del proyecto, también se debe considerar el tema de los expertos en género. Al mismo tiempo, cuando se asignan actividades, se deben asignar los suficientes recursos financieros para realizar medidas especiales por el enfoque de género. Asimismo, en el proceso de monitoreo, evaluación y los resultados. Bueno, esta guía en cada fase les presenta herramientas desde la identificación, la formulación, la implementación y la evaluación y el aprendizaje. Vamos a dar un tour por estas herramientas rápido, pero antes vamos a hacer un ensayo de algunas preguntas que están en las herramientas. Va a ser un ensayo que es en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, los invito, les voy a enviar el link para que puedan responder una encuesta en línea. Ay, les debí enviar esto antes, ¿verdad? Ahí tienen el link. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucharon? Sí. Ajá, muy bien. Sí, sí. Muy bien. Clarísimo, te estamos siguiendo. Ajá, muy bien. Entonces, ahí está el link. Si todos, por favor, pueden entrar a la encuesta. Sí. Aquí. Entonces, ahí, ¿cómo lo hacemos? Majo, tú entras en los controles, ¿verdad? No, ahí está lista la encuesta. Entra tú en ahí. Entro aquí, ya la tengo. Yo Sí. entro aquí, ¿verdad? Y tú, Sí. tú vas a controlar. Ahí estamos viendo los... Ahí están votando en directo. Entonces tenemos 11 votos, 90% mujeres en nuestra encuesta. Sí, acá 8.3% de hombres, entonces la idea es que vamos votando en directo, van subiendo el número de hombres y una vez que todos hayan votado, somos 23 participantes en el webinar. Ajá. La idea es que todos voten y una vez que todos hayan votado pasamos a la siguiente pregunta. Tú le das ahí abajo a la izquierda, le das en next. No Ahí sé si le doy. todos ya votaron. No Sí, sé. pero creo que todos faltan por votar. A ver si todos ya votaron. Ahí va subiendo el porcentaje de hombres. Vamos viendo. Aquí tenemos 2 hombres que van a votar, sí. Ya votaste, ¿no? Sí, hasta ahora tenemos 16 votos. 6 votos, exacto. Todavía Tenemos nos 16 falta. votos. Sí, espera. Ahí va. Vamos a pasar luego que terminan esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero sabes que si puedes poner mi presentación, ¿la ves? Para que veas los resultados, cómo están votando en línea. Sí, Estamos viendo la presentación, las respuestas. sí, van 19 votos. Falta que voten. Ahí está. Ahí vamos. Listo. Yo creo que estamos. Ya estamos, ¿no? 21. 66.7% de mujeres,
33.3% de hombres en la encuesta. Así que vamos con las preguntas. Si Sí, quieres, Rosita. seguimos. Sí, seguimos. Yo les doy aquí siguiente, ¿verdad? Siguiente. Entonces ahí cada uno va respondiendo. Ahora, por favor, la siguiente pregunta, ¿se pueden responder? Ahí van. Ok. Muy bien, tenemos Listo. 27%, 33%. Pocos millennials. Pocos millennials. Tenemos pocos millennials en la encuesta. Los fuertes entre 30 y 40. Sí, parece que es una muestra de la realidad de aldeas, ¿no? Ajá. Efectivamente. Sí. A ver. Ahí están 18 votos, creo que éramos 19, ¿no? Entonces, No, creo que ahí llegaron a están ser los 19. 21, ¿no? Llegaron a ser 21. Listo. La mitad de los participantes, de las participantes, está entre 30 y 40 años. Muy bien. Listo, entonces ya sabemos más o menos cómo es el grupo que está respondiendo a esta encuesta. Mayoritariamente mujeres en un 66%. Ahí siguen. Y Creo que la falta mitad uno. entre 30 y 40 años. Creo que falta un No, voto. no te deja seguir mientras no se termine esta. Sí. Rosa tiene que darle el siguiente para que puedan contestar Sí. todos al tiempo a la siguiente pregunta. Sí, estoy esperando. Es que solo voté que era mujer, no me deja poner la edad. ¿Todos pudieron? Debe Por recargar eso- la página. Por eso nos falta Reload. nos falta Maricruz, nos falta Maricruz. Ok, Porque son 21 quienes están votando. 21 me parece, sí. Entonces, a ver si la vuelves a cargar, Maricruz. No sé. Esperemos un minutito a ver. Un minutito para esperar una respuesta. No me dice que espere unos segundos y que vuelva a cargar, pero no. Dice que gracias por votar y la siguiente pregunta, pero así está desde sexto, no me deja continuar. Pero dale tu respuesta en sexo y no te sale la siguiente. No, ¿Entraste nuevamente al link que te mandan ahí? voy a volver a hacerlo. A ver. Sí, entrando de nuevo al link, dice Alejandro entró de nuevo y le pasó eso, sí. Sí, nos falta, esperamos un ratito. Espérame, acá estoy. No, Nada. no me deja. Ay, Maricruz. Bueno, ya saben que es mi voto que se quedó ahí. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, ojalá. vamos viendo si te funciona. Vamos A con ver. la siguiente a ver qué sucede. La siguiente. Entonces ahí les pedimos que voten si son hombres o mujeres. Tienen sí y no, dependiendo de si son hombre o mujer, por favor. Sí tienen casa propia y son Votando a las mujeres. mujeres. Ahí vamos viendo, van 7 votos. Muy bien, van 12. Tienen casa propia las mujeres. Muy bien. Son más rápidas las mujeres. Esa no está en la encuesta, esa pregunta. Responden primero, sí. A ver, espérate, estoy viendo otra vez. Todavía vamos 18, faltan... Maricruz, ¿y tú no pudiste todavía? ¿No? No me deja. Ya entré por el Explorer y por Ay, el qué Chrome. pena. Ay, ya. Ya pudiste. Ya, listo. Dale. Ya, nos faltan 3 votos.
Ay, Harry, no te funciona tampoco. ¿Cómo vamos? Falta uno. Maricruz. No, yo voté Ya de votaste. la casa propia, yo voté. Ya votaste. Muy bien. Entonces ahí tenemos que sí, 25% tienen casa propia de hombres y 55% de mujeres tienen casa propia. Muy bien. No sé, ahí falta uno. Seguimos. Sí, vamos con la siguiente. Creo que Gerit no podía votar. Ya, qué pena. La siguiente, el rango de su salario. Ahí voten, por favor. Un hombre contestó primero. Qué bien, las mujeres. ¿Cuánto está el dólar? 26 el dólar. 26. 26. ¿No? A 24, bueno. Hola. Bills. Bien, ya tenemos 20. Entonces aquí tenemos los resultados. 2 hombres tienen un rango de salario entre 2.000 y 3.000 dólares. 8 mujeres entre 1.000 y 2.000 dólares. 5 hombres entre 1.000 y 2.000 dólares. 3 mujeres entre 500 y 1.000 dólares. Y un hombre entre 500 y 1.000 dólares. Así es. Nuestra realidad. Seguimos. El número promedio de horas que dedican al trabajo doméstico o de cuidado de sus hijos. También hay identificar si son mujeres y hombres y el número de horas. Estas son horas a la semana, ¿no, Rosita? Ah, sí, horas a la semana. Uh-huh. Ah, no, perdón. Sí. Están correspondiendo. Semana. Semana, porque ya dijimos semana. Son más, ¿verdad? Son entre 5 a 10. Sí, ahí nos faltó, soy mujer, 10 y más. Ah, sí. Sí. Por eso, bueno, se van a ir al tope, ¿no? De seguro va a ser entre 5 y 10. Ahí se irían. Néstor tiene una pregunta, dice que él no tiene hijos. Pues ahí habría que responder El trabajo doméstico. El trabajo doméstico. el trabajo doméstico, y si no dedica horas, nos faltó 0 horas. Faltó. Claro, nos faltó. Yo voy a poner entre 5 y 10, pero quiero aclarar que eso más o menos es como al día. O sea, falta una categoría que tenga en cuenta en realidad el tiempo que yo, por lo menos yo dedico a eso. Eso es, pero al día, en ti. Más o menos. En general, creo. Sí, los hombres sin hijos y las mujeres sin hijos pues, responden por el trabajo doméstico, ¿no? La preparación de alimentos, la limpieza, barrer, eso. Porque todos hacemos trabajo doméstico, ¿o no? Nos faltó poner 0, ¿ah? Faltó 0. Pero bueno, ponen 1.
Más de 20, Henry. Muy bien, perfecto. Y eso falta más de 10. Están en el tope. Hace falta más de 10. Sin embargo, hay hombres y mujeres que dedican entre 1 y 3, ¿no? 4 mujeres entre 1 y 3 horas y 2 hombres entre 1 y 3 horas. Entre 5 y 10, 4 mujeres, un hombre entre más de 10 horas. Entonces está más o menos por ahí. Seguimos. ¿Cuántas horas trabajan por el salario? Muy bien. Por día. Por día, sí. Un hombre trabaja de 12 a más horas. ¿Cómo tiene más de 10 horas? 12 horas es mucho. Más de 12 horas. Bueno, el promedio, la mayoría trabajan de hombres y de mujeres. 6 mujeres trabajan entre 8 a 10 horas y 5 hombres entre 8 a 10 horas. Y solo un hombre trabaja más de 12 horas. Faltan 2 votos. R trabaja más de 20. 20 más los 10 de cuidado de sus hijos. Faltan horas. Faltan 2 votos. Entonces tenemos que la mayoría trabaja en promedio entre 8 a 10 horas, las mujeres. Solo un hombre trabaja más de 12 horas al día. Y entre 10 a 12 horas estamos iguales, 2 hombres y 2 mujeres. Muy bien. $19, falta un voto. O ya seguimos, de repente a alguien más le está fallando. Pasamos a la siguiente. Muy bien, a ver, la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas mensuales dedican a la participación política o comunitaria? ¿Cómo podemos definir participación comunitaria? Participación en tu comunidad, espacios con tu distrito, con el municipio, con los vecinos, juntas directivas, asociaciones de padres de familia. Participación en otros espacios Públicos, ¿no? Muy bien. Vamos. 17, faltan 2 votos igual, o un voto, porque en el anterior también había solo 19. Entonces, 4 mujeres tenemos que participan unas 5 horas mensuales, 2 hombres, 5 horas mensuales, 3 mujeres y 3 hombres no participan en sus comunidades, y más de 5 horas mensuales las mujeres. 3 mujeres y 2 hombres.
Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cuántas horas semanales dedican a actividades de formación o estudio? ¿Cómo estudian las mujeres? De unas 5 horas semanales, 8 mujeres. Más de 5 horas semanales, 2 hombres, una mujer. Ninguna, 2 hombres y una mujer. A ver, falta un voto. Gracias. Entonces aquí vemos que más de 5 horas semanales, 2 hombres y una mujer, y entre 1 y 5 horas semanales, 8 mujeres y 3 hombres, y ninguna hora a la semana, 2 hombres y una mujer. Continuamos. ¿Cuántas horas semanales dedican a la realización de actividades deportivas o recreativas? Ahí se va viendo. Más de 5 horas semanales. Muy bien, creo que falta un voto nada más. Entonces, en ninguna hora a la semana, son 2 mujeres, de 1 a 5 horas semanales, 7 hombres y 4 mujeres, y más de 5 horas semanales para actividades deportivas o recreativas, 2 hombres y 2 mujeres, hasta ahora. Entonces, sí, esa es toda la... Muchas gracias. Esa es toda la encuesta. Ahora sí me gustaría que, Maricruz, ¿tú crees que nos puedas brindar un análisis de los resultados de las encuestas? Sí, claro, yo creo que las encuestas han salido muchas en relación a los diferentes criterios que se utilizaron, básicamente en relación al uso del tiempo y manejo y acceso a recursos, y creo que eso tiene que ver con lo que les plantean de los análisis interseccionales que tenemos que tener en cuenta. Hay una muestra básica de personas que participaron en esta encuesta, que somos quienes trabajamos en esta organización, que uno, somos profesionales, tiene una carga importante en términos del acceso a recursos y uso del tiempo. Lo otro es que por la organización en la que nosotros trabajamos, que está enmarcada en derechos humanos, ahí hay un sesgo importante y un sesgo desde el punto de vista positivo, en el que muchas de estas cuestiones ya han sido valoradas y reinterpretadas en nuestros códigos familiares. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que aparece ahí, pero incluso, por ejemplo, la última, que tiene que ver con el uso de
del tiempo en términos recreativos, los hombres son los que en este caso tienen más posibilidades de recreación. El punto de esta encuesta, yo creo que lo importante del ejercicio es que este tipo de análisis son los que nosotros tendríamos que considerar a la hora de plantear algún tipo de proyecto en X comunidad. Reconocer cómo es el tiempo de los hombres y las mujeres en esa comunidad, qué implicaciones hay respecto al tiempo, al acceso de recursos, a los trabajos domésticos, qué nivel de espacio, digamos, de liberación o de opresión permiten este tipo de análisis, es lo que tendríamos que empezar a replantear para poder tener o a plantear proyectos que realmente sean el impacto que se espera. Era simplemente un ejemplo, y lo que es importante rescatar acá de esta muestra o de nosotros que hemos analizado es las características de la población. Es un ejercicio que lo que nos permite es eso, ¿verdad? Tratar de posibilitar qué criterios, qué consideraciones en el espacio de la vida cotidiana tendríamos que nosotros empezar a analizar cuando vamos a plantear un proyecto, y de ahí empezar entonces a generar acciones afirmativas para que las mujeres y los hombres tengan beneficios, las mujeres, los hombres, los niños y las niñas tengan acceso a los beneficios del proyecto que estamos planteando, y en qué medida se van a ver beneficiados. ¿Van a ser beneficiarios directos? ¿Van a ser beneficiarias directas? ¿Y por qué? ¿Y qué necesitamos hacer? O sea, ¿qué acciones afirmativas necesitamos hacer para que esto funcione? Ejemplo, y nos decía Rosa en las diapositivas anteriores, identificar, generar recursos para poder generar condiciones que permitan la equidad en torno a la participación de proyectos específicos o al beneficio en relación a los proyectos específicos. Por ejemplo, y vamos a continuar con lo que habíamos planteado la semana anterior, si estamos planteando una formación o una capacitación en una comunidad, y las mujeres son las que se encargan del cuidado, porque ese fue el análisis previo que hicimos en la comunidad. Entonces, ¿qué acciones afirmativas deberíamos hacer para que las mujeres puedan acceder a ese espacio? Bueno, creo que una de las cosas fundamentales sería conseguir un específico, por ejemplo, para que haya una persona que haga el cuidado mientras se ejecutan las charlas o las conferencias o los talleres que se vayan a generar en esa comunidad, y que exista la posibilidad de que las mujeres puedan llevar a los hijos a las capacitaciones. Es uno de los ejemplos de una entre muchas acciones afirmativas que podríamos generar para que las mujeres y también los hombres puedan acceder a estos espacios. Por ejemplo, en relación al video que vimos anteriormente, si de previo hemos hecho un análisis que en las comunidades los hombres son los que se encargan de la proveeduría familiar y el sustento familiar fuera de la familia, tienen que ir a trabajar, su horario de trabajo posiblemente se extienda entre 5 y 8 horas, pues no podríamos generar una formación en la mañana o en la tarde cuando los hombres sabemos que en ese momento están en el trabajo. Entonces, una acción afirmativa sería buscar espacios en los que los hombres tengan la posibilidad de acceder a las formaciones, en este caso de empoderamiento sobre sus paternidades. Solo por tener algunos de los ejemplos. Pero en este sentido es parte de los análisis. Creo que todas estas preguntas y otras mucho más, dependiendo del proyecto que están, parte de los análisis que debemos realizar. Muy bien. Joseph, ¿querías intervenir? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Ya. Bueno, un poco mi intervención la quería hacer en torno a este último aspecto que menciona Maricruz. Creo que uno de los ejercicios importantes que pudimos evidenciar a partir de la dinámica ahora de esta encuesta es la relevancia que tiene el llegar a profundizar
a través de preguntas mucho más específicas. Y esto es algo que tenemos que tener como recomendación. Leí el documento de la guía, creo que hacia ese punto le tendríamos que encaminar. Por ejemplo, cuando hablamos de quiénes utilizan el recurso, cuántos recursos se utiliza para tratar de comprender la autonomía o el empoderamiento que puede tener hombres y mujeres en diferentes actividades, tenemos que entrar a desentramar un poco más esto. Es cuáles recursos, qué tipo de actividades en realidad se toman decisiones y cuáles otras no, ¿no? Creo que es desde esa manera, desde esa perspectiva, profundizar un poco más, podríamos llegar a comprender no solamente estas diferentes interseccionalidades, sino llegar a visibilizar mucho más las desigualdades o las problemáticas que podríamos enfrentar cuando planteamos un proyecto con enfoque o perspectiva de género. Gracias, Joseph. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Todo el tiempo la he estado compartiendo. Entonces sí, como dice Joseph, hay que profundizar estas preguntas. De hecho, la guía les plantea en cada fase del ciclo de proyectos elementos y herramientas para profundizar el análisis, sobre todo en la identificación. En la identificación, como se dijo al inicio, se debe tener un análisis de las condiciones geográficas, la demografía, y debe contarse con la desagregación de datos según género. Y también la guía les va a poner a su disposición alguna bibliografía, la cual ustedes pueden consultar a nivel de Latinoamérica, y sobre todo los índices de brechas de género. Hay un documento sobre índices de brechas de género en América Latina que considera muchas variables en las cuales por qué cada país tiene un índice de desigualdad diferente. Luego también, aparte de este análisis geográfico y demográfico, se debe hacer un análisis de los grupos involucrados en temas, en variables clave, como son la división sexual del trabajo, los roles de los hombres y las mujeres, el acceso y el control sobre los recursos, la posición sociopolítica y el rol también en la toma de decisiones y la participación comunitaria. Entonces ahí también la guía les presenta herramientas donde ustedes pueden recoger datos sobre los perfiles de los participantes, el grupo meta, en el tema de ingresos, en el tema de acceso y control de recursos y en el tema de la participación política. Luego también en la identificación se debe hacer un análisis de las instituciones participantes y un análisis de las políticas públicas a nivel local y nacional. Entonces eso es en la fase de identificación. En la fase de formulación también la guía les presenta una estructura de marco lógico en la cual ustedes deberían hacer unas preguntas claves en las cuales les asegure que están incorporando el enfoque de género tanto en los objetivos como en los resultados y las actividades. Entonces en la parte de formulación y en la fase de implementación también la guía les proporciona como un checklist sobre qué, cómo y quién debería incorporar el enfoque de género ya en la implementación efectiva del proyecto, que les brinda recomendaciones de elaboración de plan de operaciones, modelos de planes de operaciones, modelos de sistema de seguimiento y evaluación, de bases de datos, y de cómo poder hacer recomendaciones, la formulación de recomendaciones para el ajuste de actividades. Como también recomienda la guía una gestión de la cooperación participativa, procesos participativos y a quién involucrar, ¿no? Siempre la recomendación principal es involucrar expertos en el tema de género para poder asegurarnos de el enfoque. Para la evaluación, pues también solo se va a poder hacer una buena evaluación si el análisis de género ha sido parte integral de todas las fases. No vamos a poder hacer una evaluación de género si desde la primera fase no ha sido incorporado. Y bueno, a un nivel más concreto, cuando se lleva adelante la evaluación por los donantes, se debe incorporar pues consultores, siempre lo decimos, que tengan experiencia en género en la evaluación de proyectos. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.
Rosa. Sí, Maricruz. Yo tengo solamente un comentario y es, bueno, que van a poder encontrar en la guía, como dice Rosa, más preguntas, más información, mucho más atinente cuando ustedes estén planteando proyectos. La insistencia es que plantear un proyecto desde la perspectiva de género no implica necesariamente que sea un proyecto dirigido específicamente hacia el empoderamiento, por ejemplo, de la mujer, ¿verdad? Sino que cualquier proyecto que se esté presentando debería considerar estos análisis, ¿verdad? Es decir, a la población metal hacia la cual va dirigido, entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios, impactos y riesgos que tenga tanto hombres, para mujeres, para niños y para niñas, ese proyecto? Y desde ese lugar, con esa lógica de poder reconocer a ambas poblaciones, hombres, mujeres, niños y niñas, desde ese lugar, beneficios, riesgos, impactos, se va a poder plantear un proyecto desde la perspectiva de género, porque puede generar también, podemos irnos a pensar que, bueno, que solamente cuando estemos planteando un proyecto específico, enmarcado, por ejemplo, en temas de empoderamiento, para las mujeres, que es como que lo que más nos sale, o temas, por ejemplo, para prevención de la violencia, que evidentemente eso tiene una población específica, y si no tuviese contenido de género, pues ya sería un proyecto que está perdido en sí mismo. Es poder incorporar el enfoque a todos los proyectos que se estén planteando, y para ello ir especializándonos de alguna manera en la gestión de las preguntas, ¿verdad? De las preguntas más adecuadas que tendríamos que hacernos para poder visibilizar los beneficios directos de ese proyecto hacia toda la población en su conjunto, con una consideración de equidad e igualdad. Eso sería. No sé si alguna otra persona tiene alguna inquietud o comentario. Sí, Maricruz, Rosa, no sé si en la sesión anterior no pude participar, pero no sé si también comentaron sobre la herramienta adicional que se incluye en la guía, que tiene que ver con el análisis de las principales agencias y donantes institucionales en relación a su política de género. Creo que también eso es importante que lo tengan en cuenta a la hora de la formulación y dependiendo de la convocatoria a la que van a responder. Es importante también que puedan revisar mucho más a detalle cuál es el posicionamiento de un donante institucional frente a las temáticas de género, cuál es su postura, su política, y qué les recomendamos en ese sentido tomar en cuenta también a la hora de formular un enfoque, un proyecto con ese enfoque. Eso es algo. Sí, Maricruz, sí, hicimos una presentación también, la recomendación sobre que la guía incluye las herramientas de los diferentes donantes y las políticas de los diferentes donantes para la incorporación del enfoque de género en las propuestas que se presenten hacia ellos. Sí, se los mencionamos, pero sí está bien que ahora se los recordemos. En general, la guía recoge lo que los diferentes donantes, es un resumen, lo que los diferentes donantes requieren. Sin embargo, existen políticas específicas, las cuales sí es mandatorio, obligatorio leerlas antes de presentar una propuesta hacia ellos. Que también, bueno, esas políticas todas las tienen en la guía. Muy bien. Yo creo que un elemento importante que sale, digamos, en esta última parte del proyecto, en lo que sería la posterior evaluación y monitoreo, pero que también debe tenerse en cuenta desde el inicio, es los impactos al corto, mediano y largo plazo. ¿Esto por qué? Porque desde el inicio justamente se trata de visibilizar las desigualdades que existen de género como un problema histórico, como un aspecto de patrones socioculturales, y que por lo tanto esto llevaría a que los cambios obedecen a cambios de imaginarios, de cómo se concibe, y esto pasa por aspectos inmediatos, pero otros aspectos que van a suceder solamente al mediano y largo plazo. Entonces creo que cuando planteemos proyectos del impacto de los resultados positivos que tendríamos que pensar desde estos muy concretos hasta donde podría llegar la acción, y otros que repercutirían en el mediano y el largo plazo.
No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Muy bien, aquí Alejandro nos dice, también es importante ver las opciones que tenemos en los donantes. Tenemos casos que específicamente solicitan acciones de empoderamiento de la mujer como Canadá. Sí, así es. Bueno, entonces si no tenemos ningún comentario más, como dice, y el trabajo con varones podría ir como un complementario o un plus. Bueno, de hecho la política es la política feminista del gobierno de Canadá, incluye un trabajo también, recomienda un trabajo activo con hombres, ¿no? Sí. En este sentido, Alejandro, muy, muy pertinente tu inquietud, porque en realidad cuando estamos hablando de género, pensamos o tendemos a confundir que estamos hablando de exclusivamente de mujeres. Y en realidad, bueno, en la mayoría de los casos se habla de mujeres porque es hacia donde se ha desequilibrado la balanza. Pero la idea es, en realidad, es cómo encontramos esos espacios de equidad, y para ello sí o sí tendríamos que empezar a trabajar tanto con hombres como con mujeres en todos los proyectos que estemos planteando. Es decir, si de pronto estamos generando un proyecto específico para las mujeres, ¿por qué lo estamos haciendo y para qué en esa comunidad y desde qué lugar? ¿Y cuál va a ser el beneficio directo para quienes y cuál es el beneficio indirecto para quienes? Si va a ser un proyecto que va a ser comunitario, abierto pues para todas las familias, entonces empezar a analizar, bueno, cuáles van a ser esos impactos y riesgos en los que toda la población debería tener algún tipo de beneficio, tanto indirecto como directo, y para ello sí o sí el trabajo con hombres específicamente deberíamos empezar a trabajarlo también. Y bueno, acá el recurso fundamental que tendríamos es empezar a trabajar desde las masculinidades alternativas, considerando cuál es nuestro eje de trabajo. Si nuestro core es la prevención de la separación familiar, como un específico fundamental con el que trabajamos, entonces desplegar cuáles son las implicancias o cuáles son los riesgos de las separaciones familiares. Cuando hacemos este análisis, mucho de eso implica analizar el tema de las masculinidades, por ejemplo, heteronormativas y patriarcales, y empezar entonces a desdibujarlas con proyectos específicos, como por ejemplo el que vimos tempranito que nos mostraba Rosa, el de paternidades activas. Pero solo un ejemplo, porque podríamos empezar a pensar no solo en el empoderamiento económico de las mujeres, sino, por ejemplo, empoderamiento económico familiar o empoderamiento económico comunitario, y cómo ese empoderamiento económico familiar y comunitario beneficia de manera equitativa e igualitaria a toda la población con la que estemos trabajando. Ese es el gran desafío con el planteamiento de los proyectos desde la perspectiva de género. Buenos días, perdón. Voy a activar mi micrófono un momento. Quería hacer una consulta. Bueno, nosotros hemos tenido un proyecto financiado por Canadá, justamente a inicios de este año. Y bueno, era un proyecto pequeño, pero nosotros estábamos apuntando también a postular a un fondo un poco mayor este año. Y entre las conversaciones que tuvimos con la embajadora de Canadá, ellas nos decían que específicamente sus líneas de trabajo venían con basadas en esta lógica de trabajo con empoderamiento a la mujer, específicamente por su política feminista. Mi consulta, o sea, comprendo perfectamente que obviamente trabajamos con ambos, pero mi consulta iba en el sentido de que cómo podemos incluir el trabajo con los padres de una manera asertiva, ¿no? Porque entiendo perfectamente que tenemos el tema de masculinidades como un punto relevante para incluirlo en el trabajo que hacemos día a día. Pero cómo podemos incluirlo de alguna manera que ellos noten que tal vez es algo como un complemento, pero de que es necesario hacerlo, y que tal vez cómo abordar asertivamente, nuevamente refuerzo, el trabajo de que vamos respetando su línea, ¿no?, feminista, por ejemplo, ¿no?, en el caso de Canadá. Sí,
Sí, Alejandro. Bueno, sí es muy importante, por eso es que mencionábamos el contar con expertos en el tema de género para que nos ayuden a abordar metodologías ideales y adaptadas al contexto, ¿no? Un trabajo de sensibilización yo creo que es muy necesario y, y bueno, eso. Claro, no, porque bueno, era un poco, realmente he revisado los documentos que nos daban explicándonos la metodología que ellos tenían y cómo valoraban también incluso los proyectos. Y pues realmente parece un poco muy cerrado al tema de solo trabajo con la mujer y bueno, teníamos la dificultad ya en la implementación. De hecho, si trabajamos un proyecto, por ejemplo, en familias en contención familiar, ¿no? Hay casos en los que, bueno, por el ámbito, el lugar donde estamos trabajando, la intervención, pues sí tendrías unos casos de padres de familia que no tienen una mamá, ¿no? Por nuestra naturaleza, en la mayoría de los casos, pues siempre hay una mamá y por lo general a veces el papá es el que puede estar ausente, ¿no? Pero hay casos puntuales en los que sí se da que solamente el papá es el líder de familia, ¿no? Pero bueno, sí, supongo que hay que un poquito averiguar más sobre qué podemos hacer y como tú dices, apoyarnos un poco en algún experto al momento tal vez del diseño del proyecto. Y sí, Alejandro, bueno, eso podemos discutirlo más profundamente. Yo no siento que la política feminista del gobierno de Canadá sea tan cerrado, ¿sabes? Si bien es cierto, apuesta por el empoderamiento de las mujeres, también plantea claramente la participación de los hombres en los proyectos. Entonces, bueno, eso lo podemos discutir y ver ya cuando entremos en el diseño del proyecto. Súper, mil gracias. Qué pena, tengo una sugerencia también. Sí, Jerry. Pues mi sugerencia es, si quieren, o si queremos entender un poco mejor esa política, tenemos siempre la opción también de consultarlo a la PCA de Canadá, porque ellos trabajan todo el tiempo este tipo de proyectos con su propio gobierno, tienen varios proyectos andando en varias regiones ya, y obviamente ellos ya son maestros en interpretación de esta política feminista del gobierno canadiense. Así que, si es necesario, podríamos también hacerles consultas a ellos. Super, Gary, muchas gracias. Sí, la verdad es que justamente estábamos viendo esa posibilidad. Lo hablé con Alfonso también, director nacional, y él nos decía que intentemos comunicarnos, que más bien a él parece que le agrada mucho la PCA de Canadá como está estructurada y que tenemos que contactarnos, ¿no? Justamente si era una opción. Y de hecho también ver opciones porque nos solicitaban una contraparte o una ONG canadiense para poder acceder a estos fondos, ¿no? Entonces, estamos en esa búsqueda también. Ok, solo comentarles que por ahora Canadá tiene una prioridad geográfica muy fuerte, es la PCA, y la prioridad en este momento es Colombia, porque el Ministerio de Desarrollo canadiense ha dejado muy claro que su prioridad en América Latina está en el apoyo del proceso de paz en Colombia. Entonces, ya vienen trabajando desde hace un buen tiempo en la formulación de un proyecto. Muy bien, entonces no sé si tenemos un comentario más. Si no, daríamos por terminada la sesión. ¿No? Bueno, muchas gracias. Las vamos a esperar en el siguiente webinar. Gracias a todos. Muchas gracias. Seguimos a la orden y apoyando cualquiera de los proyectos que ustedes vayan a presentar. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras. Gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos. Buenos días. Gracias, un abrazo a todos. A todas. Chao, chao. Chao, hasta luego.